Con nosotros el doctor Gay de la Rosa desde los Estados Unidos, infectólogo panameño. Gay, bienvenido a tu país. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ingrid Blandón. ¿Cómo Buenos están? días. Gay, el Remdesivir vuelve a ser noticia por una nueva publicación salida en el New England Journal of Medicine. Correcto, Fernando. Y esto es algo que habíamos platicado en un programa anterior hace varias semanas, cuando aproximadamente a finales de abril, el director del Departamento de Salud del National Health Institute de los Estados Unidos, Anthony Fauci, dio a conocer dos resultados: mortalidad y el tiempo a la mejoría clínica por parte de este estudio. Sin embargo, los datos del estudio no habían sido publicados, solamente fueron comunicados al NIH y obviamente Anthony Fauci pues diseminó estos dos datos públicamente. Casualmente, hace 3 días, en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, para aquellos televidentes que tienen el interés de buscar la publicación per se, hace 3 días fue publicado el artículo en la revista New England Journal of Medicine y dan a conocer los datos, los detalles que realmente requerimos para poder analizar la data a precisión. Se trata básicamente de un estudio internacional, aleatorizado, randomizado, de múltiples centros que participaron, en donde utilizan un diseño de doble ciego. Es decir, los pacientes y los médicos o los tratantes en el hospital no conocen si el paciente está recibiendo placebo o remdesivir. Es lo que llamamos un doble ciego. Es importante reconocer que el estudio incluyó múltiples áreas geográficas. Tenemos centros que están localizados en Estados Unidos, México, en Europa tenemos centros en España, Alemania, Grecia y el Reino Unido, y en el caso de Asia tenemos centros en Corea del Sur, Japón y Singapur. Así que realmente un estudio multicéntrico e internacional, lo cual es importante porque implica que los pacientes están siendo enrolados en múltiples áreas geográficas. El otro punto importante es que son 60 centros y 13 subcentros que participan en el estudio. Un total de 1.059 pacientes fueron aleatorizados de una manera 1 a 1 a recibir ya sea remdesivir intravenoso o placebo. Y lo interesante del caso es cuando analizamos las características demográficas. Esto es importante en todo estudio. Uno tiene que analizar quiénes fueron los pacientes que fueron enrolados y cuáles son sus características de base. Sabemos que la edad promedio de los pacientes es de 58.9 años. Sabemos que el 64.3% de los pacientes son del sexo masculino. Sabemos que un 23.4% son hispanos o latinos. Muy importante dato. Sabemos que el tiempo mediano entre el inicio de los síntomas a la aleatorización en el estudio es de aproximadamente 9 días. Sabemos que el 21%, básicamente 1 de cada 5 pacientes, no tienen enfermedad de base. Y esto es importante porque este estudio incluyó pacientes con enfermedad de COVID-19 severa. El otro punto importante es que de aquellos que tenían enfermedad de fondo, es decir, el 79% de los pacientes que tenían enfermedad de fondo, la enfermedad de fondo más frecuente fue la hipertensión arterial en casi el 50% de los pacientes, seguida de la obesidad en el 37% de los pacientes y la diabetes mellitus en el 29% de los pacientes. Y esto realmente no es un dato que sorprende porque lo hemos observado consistentemente a lo largo de la evolución de esta epidemia en los diferentes estudios que han sido publicados alrededor del mundo. Así que esto corrobora una vez más la información que ya teníamos a mano previamente. ¿Qué sabemos con respecto a los resultados? Vamos a hablar ahora de eficacia clínica, que es realmente el punto importante aquí. Y lo que sabemos es que el tiempo de recuperación fue medido por lo que se llama una escala ordinal de 8 puntos. Es realmente una manera clínica de evaluar la progresión de los pacientes. Y cuando se evaluó el tiempo de recuperación, el mismo fue más corto en los pacientes que recibieron remdesivir. Fue de aproximadamente 11 días para los pacientes que recibieron remdesivir versus 15 días para los pacientes que recibieron placebo. Es decir, una diferencia de aproximadamente 4 días en cuanto al tiempo que se requirió para alcanzar esa recuperación clínica. El otro punto es mortalidad. La mortalidad fue el 7.1% para los pacientes que recibieron remdesivir versus un 11.9% para los pacientes que recibieron placebo, una diferencia de prácticamente 5 puntos porcentuales. Un punto a enfatizar es que la diferencia entre remdesivir y placebo, desde el punto de vista de tiempo a la recuperación, fue estadísticamente significativa. Sin embargo, la diferencia de mortalidad
7.1 versus 11.9% en remdesivir y placebo respectivamente, no alcanzó significancia desde el punto de vista estadístico. Así que es solamente una diferencia desde el punto de vista numérico, sin embargo, no desde el punto de vista estadístico. Ahora, esto es un dato muy importante porque cuando analizamos la información un tanto más a fondo, lo que se observa en la publicación es que la diferencia en cuanto a tiempo de recuperación fue estadísticamente significativa también para aquellos pacientes que requirieron oxígeno. Sin embargo, para aquellos pacientes que estuvieron en ventilación mecánica, como también aquellos pacientes que están en lo que se llama ECMO, que son las siglas en inglés de oxigenación de membrana extracorpórea, la diferencia entre remdesivir y placebo no alcanzó significancia desde el punto de vista estadístico. Fue simplemente una mejoría desde el punto de vista numérico. Ahora, obviamente, este es un estudio de 1.059 pacientes, es un número adecuado, pero tenemos que colocarlo en el contexto de la data que había sido publicada anteriormente con respecto a remdesivir, y es casualmente el estudio hecho por los chinos. Este es un estudio mucho más pequeño. Básicamente 79 pacientes recibieron placebo y aproximadamente 158 pacientes recibieron remdesivir. Y en ese estudio en particular no hubo diferencia entre remdesivir y placebo. Entonces el mensaje aquí es claro. En un estudio controlado con placebo, aleatorizado, randomizado, prospectivo, sí existe una diferencia desde el punto de vista de recuperación clínica y desde el punto de vista de mortalidad. Nuevamente, la diferencia de mortalidad no alcanzó significancia estadísticamente significativa, pero esto contrasta de una manera categórica con la data que había sido publicada por China. Así que realmente el mensaje es claro. Yo creo que tenemos un medicamento que potencialmente puede cambiar la historia natural y la evolución de la enfermedad de COVID-19 severa. Así que razón para tener optimismo. Hay un estudio también salido el pasado viernes, pues, hecho por los alemanes sobre autopsias a pacientes con COVID-19 y pacientes con influenza. Sí, diferencias y coincidencias. Sí, correcto, Fernando. Este es otro estudio muy importante y hago aquí la clarificación que este estudio salió publicado también en el New England Journal of Medicine. Nuevamente es una revista de alta reputación, lo que llamamos un alto impacto, un factor de impacto al momento de la publicación. Así que es data que generalmente pasa por un proceso riguroso de evaluación antes de ser publicado. Y este es un estudio realmente pequeño porque se trata de un estudio de autopsias. Sabemos que los pacientes tienen cambios desde el punto de vista histopatológico, sin embargo, no se ha publicado gran cantidad de información científica con respecto a autopsias, lo cual es realmente importante. Este es un estudio que es conjunto entre investigadores de la Universidad de Hamburgo e investigadores del Brigham and Women's Hospital aquí en la ciudad de Boston. Nuevamente fue publicado hace aproximadamente 4 días para aquellas personas que quieren tener la referencia específica. El punto es que se evaluaron las autopsias de 7 pacientes que fallecieron a causa de COVID-19 versus 7 pacientes que fallecieron con influenza secundaria a la H1N1, y esto se comparó básicamente con lo que llamamos controles, 10 en total, básicamente pulmones que no tienen ningún tipo de anormalidad histopatológica. Y lo interesante fueron 4 hallazgos. Si bien es cierto, los pulmones de los pacientes que fallecieron con COVID-19 y aquellos que fallecieron con influenza fueron muy similares en cuanto al daño alveolar. El alvéolo es ese pequeño saco donde ocurre el intercambio de gases entre la sangre y obviamente el espacio alveolar. El daño alveolar fue común en ambos casos, tanto en los pacientes que fallecieron por COVID-19 como también por aquellos que fallecieron por influenza. Sin embargo, y aquí es el dato importante, aquellos pacientes que fallecieron por COVID-19 tuvieron 4 hallazgos muy importantes desde el punto de vista histopatológico. Número 1, y muy importante, es el daño endotelial. Y esto es algo que ya se sospechaba y teníamos data al respecto. Sucede que el virus tiene la capacidad de ingresar, de penetrar dentro del endotelio. El endotelio son estas pequeñas células que cubren el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Y lo que se observó no solamente fue daño a nivel endotelial, sino la presencia de partículas virales dentro de las células endoteliales, lo cual nuevamente corrobora información que ya teníamos previamente. Y esto ocurre porque las células endoteliales, nuevamente estas células que revisten la superficie interna de los vasos sanguíneos, poseen el mismo receptor
que se llama receptor ECA2, que el virus utiliza para poder penetrar. Así que ese es el segundo hallazgo importante. El tercer hallazgo importante fue la presencia de trombosis y colapso, coágulos, a nivel de los pequeños vasos sanguíneos alveolares. Y esto ya también es información que los grupos italianos habían provisto. Entonces tenemos básicamente una enfermedad que tiene un fuerte componente inflamatorio, un componente de procoagulabilidad que lleva a la formación de coágulos, trombos, dentro de los vasos sanguíneos, tanto vasos sanguíneos de gran magnitud como aquellos pequeños vasos sanguíneos. Y el cuarto hallazgo importante es la presencia de angiogénesis, es decir, formación nueva de vasos sanguíneos. Así que estas cuatro características diferencian desde el punto de vista histopatológico lo que se observó en los pacientes con COVID-19 versus lo que se observó en los pacientes que fallecieron por efectos de influenza H1N1. Así que realmente un estudio muy importante que corrobora mucha de la información que había sido publicada anteriormente. Obviamente este caso es información que es muy bien recibida porque nos da ciertas pautas desde el punto de vista de patofisiología. Don José Blandón con nosotros. Ay. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Escuchándolo y viendo cómo la ciencia anda en busca de la verdad sobre este virus que no conocemos bien, quisiera pedirle que nos ayude a nuestra población a entender este fenómeno que le voy a plantear. Es mi pregunta. Nosotros en Panamá tenemos científicos que discrepan con lo que está pasando o lo que hace el Ministerio de Salud. En el mundo en general, esto es parte de la realidad. Usted está dando una información, hay otra información, usted tiene la capacidad de ver las discrepancias que se dan, pero eso es parte de este proceso de conocimiento. Ahora, mi pregunta es lo siguiente. ¿Qué recomendación usted le da a Panamá, que se encuentra ahora mismo debatiendo sobre todos estos temas? Claro. Debemos hacerlo con tolerancia. Hay quienes se creen dueños de la verdad. En este momento la verdad es un proceso, la ciencia siempre busca la verdad. El que la tiene se equivoca. La ciencia siempre busca una verdad que después será reemplazada por otra verdad científica. ¿Qué recomendaciones usted le da a nuestros profesionales? Porque nosotros tenemos un debate inconcluso y comienza a surgir clandestino. Creo que debe ser un debate abierto, usted que tiene acceso a toda la información contradictoria que se da en el mundo con el coronavirus. Excelente pregunta, ingeniero. Yo le agradezco que me haya hecho la pregunta porque realmente he recibido preguntas y comentarios similares por colegas durante los últimos 3-4 días. Y quiero dejar algo muy en claro en el día de hoy. Como médico, yo creo que se hace imperativo tener un diálogo abierto, un diálogo basado en conocimientos científicos, pero tiene que ser un diálogo basado en el respeto. Esto es un componente absolutamente imperativo. No se puede estar utilizando adjetivos como chamán o decir curanderos a otros médicos que en realidad están tratando de hacer algo por sus pacientes. Así que un llamado a la comunidad, particularmente a la comunidad de médicos, que debemos conducirnos bajo un marco de respeto y que la conversación, que la discusión ocurra de una manera abierta, basada en la información que se tiene en este momento. Hemos observado a lo largo de esta pandemia que la data que va siendo generada es hasta cierto punto contradictoria. De hecho, yo he presentado información científica que en algún momento contradice información que ha sido publicada anteriormente. El estudio de Remdesivir es el caso en particular. Un estudio en China que demuestra datos negativos y ahora un estudio que demuestra datos positivos. Así que tenemos que tener esa apertura científica y básicamente abrazar nuevas ideas. Como usted comentó, ingeniero, la ciencia se basa básicamente en cuestionar los dogmas y los paradigmas que hoy en día se conocen como los que manejan las pautas terapéuticas. Y de eso se trata, de cuestionar lo que en un momento se considera un dogma. Eso es lo que produce avance. Punto número 2 al que quiero llegar. Hoy en día se está generando gran cantidad de información anecdótica y realmente se hace necesario, porque los protocolos, para colocar un protocolo, se toma algo de tiempo y se requiere un equipo multidisciplinario para colocar estos protocolos, poder diseñarlos y poder implementarlos de una manera expedita. Así que esto es realmente un equipo multidisciplinario. Cuando yo veo médicos que están tratando de ayudar a sus pacientes y están generando información, me parece muy importante. Pero aquí el llamado es, si tiene información científica, aquí el punto más importante es llevar esta información científica a publicación, de manera que
el juez sea la comunidad científica con los datos publicados, y entonces de esta manera podemos establecer un diálogo mucho más profundo. Pero lo importante aquí, en mi opinión, es que la información sea publicada y que sea diseminada por aquellos canales que permitan esa discusión, ese debate desde el punto de vista científico. Pero tiene que ser dentro de un marco de respeto, tiene que ser dentro de un marco de apertura, tiene que ser dentro de un marco en donde tengamos esa apertura mental para poder entender lo que otras personas, otros médicos están haciendo. Recordemos que hay muchos médicos que están en lo que yo digo las trincheras. Y eso es un concepto que me gusta colocarlo siempre por delante, porque cuando el médico está en la trinchera, está lidiando con pacientes que están entre la vida y la muerte. Así que tenemos que colocar esto en el contexto de lo que están haciendo médicos. Obviamente existen ciertos parámetros, y estos son parámetros que en general deben seguirse, pero existe cierto rango dentro de lo que es el manejo médico, lo que se llama el criterio médico, el juicio médico. Y esto es algo que se gana con experiencia, esto es algo que se gana con profundizar dentro de los conocimientos científicos. Y otro punto muy importante es lo que se llama la relación médico-paciente. Y esto es algo que se enseña en la Facultad de Medicina desde los primeros inicios de nuestros estudios médicos. Y se trata de una relación donde existe un rapport, una comunicación de dos vías, en donde el médico debe colocar en la mesa las diferentes opciones terapéuticas y por qué él o ella recomienda una opción versus otra opción. Es lo que llamamos esta relación de médico-paciente, que es una relación muy privilegiada a la que nadie debe tener acceso. Así que, en conclusión, punto número 1, la discusión debe ser dentro de un marco de respeto, no utilizar estos adjetivos de chamán o curandero, realmente esto cruza la línea en mi opinión. Número 2, debe ocurrir dentro de un marco de apertura científica, ver lo que otros médicos están produciendo, ver lo que otros médicos están haciendo por sus pacientes. Y número 3, llevar esta información, aunque sea anecdótica, al dominio público por medio de una publicación científica. Y ese realmente nos coloca a nosotros en una posición para poder analizar la data a fondo. Todo estudio tiene áreas fuertes y áreas débiles, todos los estudios. De hecho, cuando uno lee una publicación, al final de la publicación, los autores deben dar, o deben escribir, o deben comunicar cuáles son las debilidades del estudio. Todo estudio tiene debilidades. Así que esto es lo importante, establecer este diálogo que nos permite identificar, desde el punto de vista científico, en una publicación, cuáles son las áreas fuertes y cuáles son las áreas débiles del estudio, aunque sea información anecdótica. Porque veo que esto no tiene un remedio único. La semana anterior era la hidroxicloroquina, ahora es el remdesivir. ¿Qué medicamento se debe utilizar ya cuando uno tiene la enfermedad? Sí, y es una excelente pregunta, Fernando, porque yo soy de la opinión que el uso de los antivirales como tales, aquellos medicamentos que tienen una acción antiviral, que inhiben la replicación del virus en cualquiera de sus fases, tiene una indicación en las etapas tempranas de la infección. Sin embargo, cuando ya el virus ha establecido una replicación y el daño ya ha ocurrido a nivel tisular, es decir, a nivel de tejidos, como comentamos, esa invasión a nivel de endotelio, cuando ya se ha desencadenado la tormenta de citoquinas, probablemente el rol de los antivirales per se disminuye, en cuyo caso es posible que los inmunomoduladores, como los bloqueadores de interleuquina 6, particularmente en los casos severos, tengan un rol más importante. Entonces yo pienso que esto de una terapia que funciona para todos los pacientes no es una realidad. Hemos visto estudios que apoyan hidroxicloroquina, hemos visto estudios que no apoyan el uso de hidroxicloroquina. Sin embargo, la data anecdótica, particularmente en los médicos en Estados Unidos, es positiva. Entonces tenemos que colocar esto en el contexto de cuáles son los pacientes que están tratando, cuál es el estadio de la infección que están tratando, cuáles son las enfermedades de fondo que tienen estos pacientes. Todos estos factores determinan en muchos casos cómo responde el paciente a la terapia. Entonces, pienso que los antivirales específicos tienen rol y tendrán un rol, remdesivir un ejemplo clásico, en donde probablemente la terapia iniciada dentro de los primeros 7 a 14 días, luego del inicio de los síntomas, va a tener un rol terapéutico. Sin embargo, iniciada posteriormente, nuevamente cuando ya el paciente está sufriendo esta tormenta de citoquinas, probablemente el rol es menor, en cuyo caso los inmunomoduladores potencialmente van a tener un rol más importante. Segundo punto, en infectología
tenemos amplia experiencia en el uso de medicamentos en combinación, es decir, no uno, no dos e incluso 3 antivirales. Y es el caso particular de la hepatitis C, es el caso en particular del VIH, en donde las terapias basadas en un medicamento o en 2 medicamentos no llevan a la respuesta que uno desea, sino hasta que uno adiciona un tercer medicamento. Entonces el concepto básico aquí es la utilización de medicamentos que tengan diferentes mecanismos de acción. En ciertas enfermedades virales crónicas, y tengo que enfatizar eso, como es el VIH y la infección por hepatitis C, la terapia combinada surte o da los mejores efectos terapéuticos. En el caso de hepatitis C, hablamos de curación o respuesta virológica sostenida. En el caso de VIH, acá hablamos de supresión de la replicación viral a niveles indetectables. Son 2 conceptos distintos. En este caso del coronavirus SARS-CoV-2, yo tengo la impresión, basado en un estudio en particular que fue publicado en la revista Lancet hace aproximadamente 2 semanas, que la terapia con múltiples antivirales va a tener el mejor efecto, particularmente en aquellos pacientes que potencialmente tienen alta replicación viral en sus vías respiratorias. Y el ejemplo que voy a dar es un ejemplo muy llamativo, porque el lopinavir-ritonavir, que es un medicamento realmente que no ha demostrado eficacia en estudios clínicos en monoterapia con pacientes con COVID-19, ha fracasado realmente. Cuando se combinó con otros medicamentos, surtió efecto terapéutico. Solamente es un estudio que tenemos en triple terapia para COVID-19, pero ya empieza a darnos luces acerca de la posibilidad, y tengo que subrayar esto nuevamente, la posibilidad de que la terapia múltiple, es decir, con múltiples medicamentos, tenga el mejor rol, la mejor eficacia terapéutica. Así que vamos a estar sintonizados con este tema. Yo pienso que una terapia para todos los pacientes probablemente no es la mejor manera de abordar esto. Quizás la mejor manera es con terapias múltiples mecanismos de acción. Se ha dicho casi que el paciente ambulatorio, así le deja agua, se va a curar. Sí, ¿hay algún tratamiento para el paciente ambulatorio con COVID-19? Sí, claro, y esta es información que proviene inicialmente de los estudios de China. Sabemos, basado en la data de China, que el 80% de los pacientes desarrollan enfermedad leve. Es solamente ese 15% de los pacientes que requieren hospitalización y aquellos que requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos, pero esto representa un porcentaje aún menor. Así que tenemos un grueso de los pacientes, aproximadamente el 80% de los pacientes con SARS-CoV-2, con COVID leve, que van a tener un cuadro clínico con manifestaciones sintomáticas que no llega a complicación. Es decir, estos pacientes pueden oxigenar, pueden tener una oxigenación relativamente normal, pueden tener tos, pueden tener expectoración, pueden tener secreción nasal. Sin embargo, no ocurre una progresión del cuadro clínico que requiera hospitalización. Entonces, este es un punto muy importante. Estos pacientes van a evolucionar positivamente. Típicamente no van a requerir ningún tipo de terapia, excepto la terapia sintomática, es decir, el tratamiento de la fiebre, el tratamiento de la tos, el tratamiento de la expectoración. Sin embargo, no requieren antivirales. El problema aquí, Fernando, no es el tratamiento en cuanto a los síntomas, es el potencial que tienen estas personas, por ser sintomáticas, de poder contagiar a otras personas. Entonces sabemos que el periodo de contagio por SARS-CoV-2 ocurre 4 a 5 días antes del inicio de los síntomas, en donde la carga viral del coronavirus empieza a elevarse en lo que es la mucosa nasal, y posteriormente al inicio de los síntomas por unos cuantos días posteriores. Entonces, antes de los síntomas y posterior al inicio de los síntomas es el periodo de la máxima carga viral por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, lo cual implica que puede haber transmisión a otras personas. Muchos se preguntan ¿por qué una persona sintomática puede transmitir? Claro, el que está sintomático estornuda, tose, pero ¿cómo es posible que una persona asintomática, es decir, una persona que no posea síntomas, transmite? Y la respuesta es muy sencilla. Esto ya está demostrado. De hecho, existe un artículo publicado en New England Journal of Medicine hace aproximadamente 1 mes y medio, y otros artículos que han sido publicados al tema. Es lo que se llama speech droplets, es decir, gotitas de agua producidas cuando hablamos. Y este se piensa que es uno de los potenciales mecanismos por lo que las otras personas que están en proximidad con el que está infectado tienen la capacidad de poder infectarse. Así que es speech droplets, pequeñas gotitas de agua que producimos cuando estamos hablando.
Entonces, el punto al que quiero llegar con toda esta información de background es que no tenemos a ciencia cierta hoy una manera de tratar a estos pacientes para evitar que ocurra lo que es diseminación del virus a otra persona. Lo que se hace en estos casos es manejo sintomático, manejo de la fiebre, manejo de la tos, manejo de la expectoración. Se manda a esta persona a su casa si todos sus signos vitales, su oxigenación está en buena condición y el médico piensa que no va a haber progresión de la enfermedad. Pero ¿qué ocurre cuando esta persona va a casa? Existe la potencial posibilidad de que esta persona transmita el virus a otras personas susceptibles. Y ahí es donde está el problema. Idealmente, si tuviésemos alguna intervención farmacológica que pudiese acelerar el proceso de eliminación del virus. En este caso, las personas van a estar básicamente sujetas a su respuesta inmune. Pero si existiese una manera de poder, desde el punto de vista farmacológico, intervenir y acelerar ese progreso, ese proceso de eliminación del virus, sería ideal. Pero realmente, hoy en día no tenemos nada constatado, nada contundente, nada publicado al respecto. Así que tenemos que esperar un poquito más con esto de la información científica. Doctor, le voy a dejar una tarea. Ayer leía, usted sabe que en Brasil se encuentra uno de los institutos de medicina tropical más importantes en Brasil. Y la pandemia está golpeando duramente a Brasil y hay investigaciones. Ayer leía que los indígenas de la Amazonia están utilizando métodos tradicionales para curar, para enfrentar al coronavirus. Yo no estoy diciendo para curar, corrijo, para enfrentar el coronavirus. De ahí va a surgir algunas cosas. La ciencia tiene como principio, el primer principio del método científico es la observación. Y usted lo ha tocado muy bien. Cuando yo veo un fenómeno, veo a alguien que está haciendo algo, aunque parezca primitivo, lo que me obliga a mí, si soy científico, es a observar eso con un carácter de respeto de qué es lo que está ocurriendo allí y cómo ellos responden, porque no es la élite de científica la única que sabe cosas. Hay gente que por observación puede encontrar un camino y hay que prestar atención. Lo que le quiero dejar es que usted que tiene más acceso a la información, en Brasil se debe estar investigando mucho sobre esto y los indígenas están buscando medicina tradicional y usted sabe que la mayoría de los documentos de los medicamentos tienen un origen en la fauna y flora de cada uno de los países. Sí, definitivamente. Es un tema muy interesante. No tengo conocimiento acerca de qué están haciendo los indígenas en Brasil, pero vamos a revisar el tema, ingeniero, y lo traemos a colación si encuentro información científica al respecto. Un último punto al que quería llegar nuevamente. La ciencia avanza por publicaciones. La data tiene que estar en el dominio público y eso nos permite a nosotros poder avanzar todo lo que es referente a medicina, todo lo que es referente a ciencia en realidad. Así que en Panamá tenemos excelentes médicos y yo siempre he sido un convencido de que Panamá tiene que hacer un esfuerzo por publicar más. Tenemos excelentes médicos, tenemos muy buenos centros médicos, tenemos personal de salud capacitado. Yo creo que se hace muy importante que la experiencia sea publicada. Hoy en día Panamá tiene una casuística de miles de casos diagnosticados de COVID-19 en diferentes estadios de la enfermedad. Yo creo que se hace muy importante que esta data salga al dominio público y sea publicada, porque sea la experiencia de Panamá, que no necesariamente es la experiencia de Brasil, que no necesariamente es la experiencia de Estados Unidos o de Europa. Así que muy importante esto de abrazar lo que es el concepto de generar data y publicar la data en revistas científicas. Así es. Guy de la Rosa, infectólogo panameño desde los Estados Unidos. Gracias.